Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Espino y he decidido hacer este vídeo para darle continuidad entonces a la directa de Eliezer Ávila que ha desarrollado hoy, día 2 de septiembre del 2018, a las 2 de la tarde. Yo he visto la directa de Eliezer Ávila, ha habido una pequeña confusión, yo pensé que la directa iba a ser a las 3, fue a las 2, por lo tanto no pude verla en vivo y en directo. Por lo tanto no pude participar en ese momento, pero he querido darle continuidad y prefiero entonces grabar este vídeo y no ponerme a escribir y testear, porque puede resultar extenso, largo y complicado. Y entonces para los seguidores Somos Más, para el propio Eliezer Ávila, para incluso a los colaboradores del proyecto Consulta Popular Cubana, hacer este vídeo que puede servir también como herramienta y material de trabajo. Esa es la razón por la cual me estoy comunicando con ustedes de esta manera, buscando eficacia y eficiencia en el tiempo. Yo copié 6-7 puntos aquí para conversar con ustedes y conversar con Eliezer, al cual agradezco su tiempo y su atención. Efectivamente, nosotros conversamos a la 1 de la tarde. Yo me puse a hacer otras tareas domésticas en la casa, que siempre hay cosas que hacer. Me confié en que iba a ser a las 3 y no coincidimos en tiempo y espacio. Pero básicamente entonces empiezo con este vídeo respuesta y seguimiento a la directa de Eliezer Ávila. El primer punto, efectivamente, es agradecer a Eliezer y al movimiento Somos Más todo el trabajo organizado y coherente que están desarrollando. Todos tenemos amigos, todos tenemos seguidores y también, por supuesto, tenemos detractores. Yo creo que el gran mérito del movimiento Somos Más es autorreconocerse como movimiento político. El movimiento político es aquel que aspira y espera poder entonces desarrollar una agenda política, aspira a ejercer gobierno, aspira a competir políticamente con otros movimientos, y en ese sentido yo creo que es muy válido e importante y necesario, porque a veces abusamos de términos y conceptos como pueden ser sociedad civil o como pueden ser el término disidentes u opositores en términos generales, pero sin lugar a duda que en la fase en que nos encontramos es importante y necesario tener una orientación, tener una organización política, porque una organización política puede darle entonces cauce a todo nuestro potencial, a todas nuestras energías, sumando, multiplicando todos los esfuerzos en aras de la democracia y la transición democrática en Cuba. Y en ese sentido, el movimiento Somos Más se presta, como otros muchos movimientos, como una herramienta eficaz y necesaria en el panorama de fuerzas políticas opositoras cubanas por la democracia en Cuba. En ese sentido, agradezco a Eliezer Ávila y también hago énfasis en que más allá de que Eliezer en lo personal pueda tener amigos o enemigos, seguidores o detractores, yo le brindo mi respeto a toda la gente que milita en el movimiento político Somos Más y por los cuales es necesario también contar con ellos, colaborar con ellos, trabajar con ellos. En ese sentido es mi vínculo de trabajo y profesional con Eliezer Ávila, con el cual el único compromiso que tengo es la democracia y la transición democrática en Cuba. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que me parece muy bien que Eliezer Ávila centre, y el movimiento político Somos Más centre sus esfuerzos en la campaña por el no. Nosotros conversamos este tema sobre la 1 de la tarde. Yo le había enviado una comunicación de 7-8 puntos donde desgranaba un ejercicio, un plan sobre este tema o este proyecto de votación en paralelo y ajeno a la votación que va a realizar el gobierno cubano para el 24 de febrero. Y entonces me parece correcto que en este sentido el movimiento Somos Más
centre sus esfuerzos en la campaña por el no. Porque la Constitución cubana o este proyecto de Constitución cubana no se vota por artículos separados o por títulos separados o por capítulos separados, sino es en blanco y negro, porque un referéndum constitucional tiene eso, es un sí o es un no, y todo se resume en eso. Por lo tanto, si la página o la aplicación online que se va a desarrollar de manera accesoria, de manera complementaria, brinda la oportunidad de la explicación del voto y de que el ciudadano cubano, tanto de adentro como de afuera, porque el proyecto lo que pretende es eso, entre uno de sus tantos objetivos es la unidad de la nación cubana. Si el votante que se ha identificado nombre y apellido como ciudadano cubano a partir de unos datos y unos criterios que hacen factible la comprobación de sus datos, vota no y después tiene la intención y la voluntad de explicar su voto, poner dedito arriba, dedito abajo y explicar determinadas cuestiones, me parecería fantástico. Pero lo más importante es la votación. Y la votación es importante porque es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio individual donde el ciudadano cubano va a poder votar sí o no en libertad y sin coacción estatal. Esa es una segunda cuestión. Me parece correcto y adecuado, y le agradezco a Eliezer Ávila en este sentido el contenido de la directa, en que los esfuerzos deben estar orientados en una página que facilite la votación y que si en definitiva esta página también habilita la explicación del voto, me parecería adecuado, pero básicamente es un sí o es un no. Eso sería una segunda cuestión. Una cuestión que Eliezer también toca en su directa es la legitimidad que tiene el movimiento político Somos Más de desarrollar iniciativas y acciones. Ahora bien, yo considero que, como mismo también dice Eliezer Ávila en su directa, el clamor de todo el pueblo cubano, de toda la sociedad civil cubana, incluso el clamor de la clase intelectual cubana, es que en definitiva debemos construir los mayores consensos posibles y el mayor consenso posible. ¿Okay? Si en definitiva se desarrolla de manera efectiva y eficaz esta aplicación, es un momento propicio para que este proyecto de votación dé la oportunidad para construir el mayor consenso posible, para que el pueblo cubano conozca que la oposición democrática cubana es una alternativa viable y eficaz para una transición y un cambio de gobierno en Cuba. Yo creo que hoy en día la responsabilidad más grande que tienen todos los políticos, todos los activistas y toda la gente que de alguna manera u otra se dedica a esta actividad, bien profesional o bien no profesional, pero que está involucrado en lo personal, en lo sentimental, en lo intelectual e incluso en lo económico, en este tipo de proyectos por la democracia en Cuba, la responsabilidad número uno que tenemos todos es construir consenso. Ahora todo el mundo ha visto recientemente a Zenén Pérez Llera, un abogado cubano respetable, 88 años, un ejercicio de dignidad vívida, y la gran lucha de Zenén Pérez Llera ha sido siempre la construcción de un espacio de unidad, porque solamente unidos entre todos, con independencia de determinadas diferencias que son normales en un espacio de diversidad y democracia, lo más importante entonces es construir un consenso, y eso es una responsabilidad de toda la gente que se dedica a la política, y el pueblo cubano exige la construcción de ese consenso más amplio. Por lo tanto, es cierto que Somos Más como movimiento político tiene legitimidad, no tiene que pedir permiso a nadie para construir esta aplicación de votación y ponerla al servicio del pueblo cubano.
tanto de adentro como de afuera, para que todos podamos votar. Pero es importante que este ejercicio de votación se convierta también en un espacio de unidad y de consenso de toda la oposición democrática cubana, para que el pueblo cubano conozca que estamos trabajando en equipo, en solidaridad y en plena cooperación, porque el objetivo es uno solo: salir de la dictadura castrista y darle al pueblo cubano la oportunidad de construir una sociedad democrática y darnos el gobierno y las instituciones que merecemos en un Estado democrático de derecho. ¿Okay? Eso sería entonces, Eliezer, somos más, y gente que me escucha y que me ve, una segunda cuestión. E incluso una tercera cuestión, la cuestión del cambio de decisión de Somos Más, de construir una aplicación básicamente que se limita al no, y de manera entonces complementaria explicar el voto si es que cada cual quiere hacerlo, y la necesidad de construir consenso como responsabilidad primera de todos los responsables políticos que estén entonces involucrados en la democracia en Cuba. Como cuarta cuestión sería entonces el acompañamiento por la campaña por el no. Yo creo entonces, y le decía a Eliezer, que yo estaría en condiciones en un mes y medio de poder desarrollar un pequeño libro, quiero llamarlo así libro, todavía estoy definiendo el título. Aquí siempre la cuestión es de tiempo, el compromiso es que el tiempo no nos alcanza, pero básicamente tengo las ideas bastante claras y desarrolladas en mi mente, y requiere tiempo para escribirse, de por qué debiera votarse no, y cuáles son los argumentos y las razones por las cuales el pueblo cubano, el elector cubano, debiera votar no, tanto en esta aplicación online como en el referéndum constitucional que se va a desarrollar el 24 de febrero en Cuba. Entonces, evidentemente esta campaña por el no va a tener un acompañamiento político, intelectual, profesional de muchas organizaciones, de muchos líderes de la oposición democrática cubana, y también de muchos intelectuales, muchos juristas que también van a sumarse a esta campaña por el no. ¿Okay? O sea, que es un acompañamiento de manera tal, y esto es una idea que en algún momento se la diré a Eliezer y al resto de los responsables políticos de la oposición cubana, de manera tal que para el 23 de febrero, para el 24 de febrero, nosotros pudiéramos estar dando los resultados de esta votación online que ha desarrollado el pueblo cubano en libertad y democracia. ¿Para qué? Para que el gobierno cubano, a la hora de publicar sus resultados, conozca y sepa que su fraude tiene que tener un límite, y el fraude y el límite que debe tener el fraude del gobierno cubano va a estar en buena medida supeditado a cuáles fueron o cuáles son los resultados de esta votación democrática y libre que ha hecho el pueblo cubano en un ejercicio de soberanía en una votación online. De manera tal que si logramos entonces que de manera masiva participe el pueblo cubano, tanto de adentro como de afuera, con el necesario acompañamiento de observadores internacionales, con el necesario acompañamiento de auditorías externas e internas en este ejercicio de votación, vamos a estar entonces limitando la magnitud del fraude del gobierno cubano. Y la votación nuestra va a ser una votación superior en términos de legitimidad e incluso en términos de legalidad, porque la votación que vamos a desarrollar va a tener entonces un acompañamiento de observadores internacionales, va a tener entonces los resultados en tiempo real con total transparencia por parte de todos los ciudadanos cubanos. Cada voto va a tener un respectivo soporte digital, cada cual va a poder comprobar que su voto no ha sido alterado, y todo ese tipo de garantías y seguridades que va a ofrecer esta aplicación online no va a tener en la votación que está auspiciando el gobierno cubano. Y a la hora de comprobar, a la hora de contrarrestar, a la hora de hacer un análisis, una valoración de cuál es la votación correcta y adecuada, cada cual podrá sacar sus propias conclusiones. Pero eventualmente,
el trabajo que estamos haciendo, que vamos a hacer, está orientado a demostrar la superioridad de este ejercicio de votación democrática frente a la farsa electoral que pretende realizar el gobierno cubano. Por lo tanto, esta campaña por el no va a tener un total acompañamiento intelectual, pero además los resultados van a estar garantizados con total transparencia, con total seguridad informática, y eventualmente va a poder demostrarse entonces cuál es la voluntad del pueblo cubano. Y por lo tanto, en este proyecto estratégico tenemos que involucrarnos todos con alma, corazón y vida, porque lo que está en juego es la democracia, el desarrollo, el progreso y la libertad del pueblo cubano. Por lo tanto, de esta manera he adoptado también el quinto punto, todos los puntos están interrelacionados, que tiene que ver entonces con la legitimación y la validez de este ejercicio electoral de votación que vamos a realizar entonces por este referéndum constitucional en las redes sociales y en la aplicación online. Un sexto punto que también es interesante tiene que ver con la relación que existe entre activismo político y liderazgo político. En el caso mío personal y particular, yo no pertenezco a ningún movimiento político y me puedo autodefinir como un activismo político, como un activista político. No hace mucho, Fred González, que también es un influencer y que también desarrolla una actividad muy intensa en las redes sociales, desarrolló una directa que tenía un título que se denominaba Activismo político versus contra liderazgo político. Incluso yo tuve una intervención de 10-15 minutos y yo le decía a Fred González que no podemos ver entonces el activismo enfrentado al liderazgo político, porque el activismo político es la fuente, la energía que puede nutrir un efectivo, eficaz y correcto liderazgo político. Porque si el liderazgo político no bebe de las fuentes del activismo político, no se nutre de esa energía, de esa opinión, de ese criterio, del consenso y del trabajo de los activistas, entonces el liderazgo político pierde toda vinculación con el pueblo, con el sentir, con la opinión y con la gente. Y en este caso concreto que estamos desarrollando hoy, se pone de manifiesto efectivamente la necesidad de ese vínculo, porque Horacio Espino, activista político, Eliezer Ávila, líder de un movimiento político. Hemos conversado, hemos analizado, hemos reflexionado y hay un resultado concreto. Y el resultado concreto fue el que publicó Eliezer Ávila. Por lo tanto, estoy agradecido tanto de su tiempo, de su atención y tener en cuenta mi opinión y mi criterio. Y pone de manifiesto efectivamente la necesidad entonces de que el liderazgo político siga teniendo en cuenta, siga creyendo, siga valorando el trabajo que de una manera sacrificada, porque esto no tiene otro nombre, o sea, señor, esto es un sacrificio de tiempo, de esfuerzo. Le dedicamos a todo por la democracia y por la libertad de Cuba. Y agradezco entonces este tiempo y esta atención que me ha dedicado Eliezer Ávila, pero básicamente lo que quiero poner en perspectiva es la importancia que tienen los activistas por los derechos humanos, los activistas políticos, tanto dentro como fuera de Cuba, y en particular dentro de Cuba. A los activistas políticos y a los activistas por los derechos humanos en Cuba, todo mi respeto y toda mi consideración, y como he dicho en otras oportunidades, el pueblo cubano debe proteger y defender a los activistas por los derechos humanos en Cuba. Todos hemos visto lo que ha sucedido con Ileana Hernández. Hace apenas 24 horas había sido básicamente secuestrada por el gobierno cubano, ya está en libertad, pero básicamente solamente la opinión pública, tanto nacional como internacional, y el apoyo en las redes sociales es lo que puede dar algún tipo de garantía y seguridad a los activistas por los derechos humanos en Cuba. Hacia ellos todo mi respeto y consideración, y una vez más enfatizar en la necesidad de la alianza y de trabajo entre activismo y liderazgo político. ¿Okay? Entonces, como séptimo punto, y no quería dejarlo pasar por alto, todos ustedes conocen
a lo mejor no conocen, pero es importante que ustedes conozcan que yo trabajo en un proyecto que se llama Consulta Popular Cubana. Yo trabajo en este proyecto, soy fundador, digamos que responsable del contenido jurídico de este proyecto, y el coordinador político se llama Pastor Herrera Macurán. Tenemos un presidente, tenemos una corporación creada en el estado de la Florida, el agente legal es el abogado Santiago Alpizar, y tenemos un grupo de colaboradores que trabajan en este proyecto. Este proyecto es una evolución que en el 2017 desarrolló una primera consulta popular que le hicimos el cierre a inicios del año 2018. Este proyecto de consulta popular tuvo dos preguntas en un primer ejercicio. La primera pregunta era consultar al pueblo cubano, al soberano, tanto dentro como fuera de Cuba, si estaba de acuerdo con el desarrollo de una asamblea constituyente para que Cuba se constituyera en un estado social, democrático y de derecho. Todo esto que le estoy diciendo en este séptimo punto de mi intervención es para hacerles saber que efectivamente hay todo un feedback y una realimentación que realiza el gobierno cubano y los intelectuales cubanos que están al servicio del gobierno cubano y de la dictadura, que de alguna manera están al tanto de todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros desarrollamos para tomar lo que ellos consideren adecuado y también para manipularlo y tergiversarlo. Tanto es así que entonces la primera pregunta de consulta popular cubana y que estaba orientado hacia el desarrollo de una asamblea constituyente y que efectivamente Cuba pudiera desarrollarse entonces e implementar en Cuba un estado social y democrático y de derecho, ellos lo manipularon, lo tergiversaron y en esta propuesta de reforma constitucional hablan entonces que Cuba se constituye como un estado socialista, democrático y de derecho. No es lo mismo estado social, democrático y de derecho, lo cual es posible porque surge en las constituciones después de 1948, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un movimiento constitucional que incluye esta fórmula, incluso como lo tiene también la Constitución Española de 1978, Estado social y democrático de derecho, como lo tiene la Constitución colombiana, por ejemplo, de 1991. Pero decir Estado social y democrático de derecho y decir Estado socialista, democrático y de derecho, absolutamente no tienen nada que ver. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, es una antinomia, es antagónico hablar de socialismo, hablar de que la Constitución cubana tiene una orientación ideológica bien marcada hacia la concepción del Partido Comunista como partido único que marca las pautas y que incluso está por fuera de la Constitución, lo cual viola el concepto básico del Estado de Derecho, en el cual todos los funcionarios se someten a la ley y a la Constitución, y en Cuba todos los funcionarios, según la Constitución, se someten a la ley y a la Constitución, menos los funcionarios del Partido Comunista. Lo que quiero decirles, señores, es que este ejercicio de reforma constitucional tiene mucho de confusión y de manipulación y de tergiversación. El Estado social y democrático de derecho que nosotros defendemos y que aparece en la mayoría de las constituciones después del año 1948, absolutamente tiene algo que ver con esta declaración de Estado socialista, democrático de derecho que no puede existir. ¿Ok? Esa es una primera cuestión. Y que ya Consulta Popular Cubana, desde el año 2017, venía trabajando en ese tema y que eventualmente, digo yo, que puede ser un plagio del gobierno cubano y de los intelectuales que sirven para legitimar y confundir al pueblo cubano y a la opinión pública internacional. Una segunda cuestión, señor. El proyecto de Consulta Popular Cubana tenía una segunda pregunta que iba dirigido entonces hacia la necesidad de que la Constitución cubana reconociera el derecho natural e individual
de la propiedad privada. Reconociera la iniciativa económica, reconociera la libertad de empresa como parte de un ejercicio de derecho individual, y que eventualmente el patrimonio, los beneficios, los recursos que cada cual obtuviera con su talento, su trabajo y su sacrificio, tuvieran total garantía en un marco de seguridad jurídica. Por lo tanto, el reconocimiento de la propiedad privada que exige y exigió en su momento Consulta Popular Cubana no tiene absolutamente nada que ver con lo que está refrendando esta reforma de constitución en Cuba. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la propiedad privada que están haciendo en este proyecto de constitución carece de las más mínimas garantías jurídicas. No tiene ningún tipo de respaldo en términos de constitución, incluso, o en términos del posterior desarrollo legislativo. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, el Partido Comunista y la dictadura, porque la iniciativa es una dictadura, no le dan ningún tipo de valor, no le dan ningún tipo de respeto y de garantías a una realización efectiva del derecho a la propiedad privada. ¿Y por qué lo están colocando en la Constitución? Lo están colocando una vez más para confundir, para engañar y para legitimarse en un ejercicio que luego va a quedar vacío, porque Cuba no constituye un Estado de Derecho. Y no constituye un Estado de Derecho porque no hay garantías jurídicas para ninguno de los derechos individuales y colectivos que van a quedar refrendados en esa Constitución. Por lo tanto, no voy a extenderme más en este punto, solamente decirles que todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas, todo nuestro trabajo está siendo observado, está siendo analizado por parte de las estructuras de poder y de coacción del gobierno cubano, y eventualmente toman algunas de estas ideas para aplicarlas de manera distorsionadas en un ejercicio de legitimación, en este caso de continuidad de la dictadura castrista con un nuevo presidente. Muchas ideas que aparecen en esta reforma constitucional ya venían de la Constitución de 1940. Lo que pasa es, y lo que sucede es que la Constitución de 1940 es una Constitución democrática que nace de un pacto constitucional donde participan todas las fuerzas políticas en aquel momento en Cuba. ¿Okay? Esta reforma constitucional nace de un ejercicio del Partido Comunista y del gobierno cubano en aras de perpetuarse en el poder y de legitimarse. Es una farsa electoral y es una farsa constitucional. En fin, señores, que Consulta Popular Cubana ha hecho su aporte, va a seguir siendo su aporte. La construcción de consensos políticos es la principal obligación y responsabilidad de los líderes políticos, y el activismo político y el activismo por los derechos humanos es muy importante en esta fase de lucha en la que nos encontramos por la transición democrática en Cuba. Hasta aquí mi intervención. Una vez más, agradecerle a Eliezer Ávila, al movimiento Somos Más, que están legitimados, pero que eventualmente necesitamos una legitimación mayor para que efectivamente el pueblo cubano nos reconozca como una alternativa de cambio y transformación. Esperemos entonces por Eliezer Ávila, por el movimiento Somos Más, por tener operativa esta aplicación para que todo el mundo pueda votar sí o no según su criterio personal, su decisión personal e individual, pero para tener unos resultados que efectivamente puedan contrastar la presunta farsa electoral, falsa y farsa resultados electorales que va a ofrecer el gobierno cubano después del 24 de febrero. Por lo tanto, nosotros consideramos que este es un momento oportuno para que la oposición cubana se una alrededor de una idea, de un proyecto, y que efectivamente podamos dar un paso necesario y cualitativo en aras de la democracia y la transición en Cuba. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Eliezer. Gracias, Somos Más. Gracias a toda la gente buena y decente, respetuosa,
que nos está ahora mismo mirando y con la cual compartimos todos los criterios y también todas las diferencias. Un saludo y muchísimas gracias.